voy a explicar brevemente lo que está pasando en este momento. Ahí nosotros jodemos con el Gravia Pelusa y todas estas cosas, pero están viviéndose días bastante turbulentos en la economía del país y en la política del país, donde se conjugan dos elementos que son coincidentes y que me parece que enfrentan al gobierno de Mauricio Macri a una de las... Ha vivido muchas crisis este gobierno, como todos los gobiernos de Argentina, pero me parece que es un momento como extremadamente delicado. Decía que se conjugan dos elementos, dos factores en el mismo momento. El primero de ellos es lo que está pasando con el dólar. ¿Por qué? Porque el Banco Central ha debido vender una cantidad de dólares para mantener el dólar más o menos estable, que es histórica. Muy pocas veces en la historia argentina se vende, no sé si alguna vez en una semana, 3.000 millones de dólares para mantener fijo el nivel del dólar. Imagínate que si esto se continuara, en 20 semanas estamos hablando de una crisis de proporciones para Argentina. Tiendo a pensar que esto no va a ocurrir, y la mayoría de la gente que consulto me dice, mirá, hay suficientes dólares para frenar esto y sostener el nivel del dólar, pero es un momento como muy delicado en ese sentido. Esto pasa, como siempre se dijo, cuando la gente se va del peso al dólar, es porque o hay desconfianza en el peso o hay más confianza en el dólar que en el peso, con lo cual en la guerra de las confianzas pierde el peso y gana el dólar, y eso es lo que está pasando. Hay algo que te ofrece tener dólares, ya sea seguridad, más intereses o lo que fuera, que el peso no te lo ofrece. Entonces se produce de grandes inversores una fuga hacia el dólar. Pero esa falta de confianza en el peso se expresa, y ese es el segundo factor de este momento, en una falta de confianza en el gobierno. Y esto que estoy diciendo está avalado por números que son pero absolutamente indiscutibles en términos de que vienen de la Universidad de Itela. La Universidad de Itela es la universidad de la cual surge gran parte de los cuadros que están en el gobierno en este momento, de los dirigentes, de los técnicos en economía y en algunos casos en política también, como Marcos Peña. La Universidad de Itela da todos los meses el índice de confianza del gobierno y el índice de confianza del consumidor, y hoy está en el piso, en el nivel más bajo desde que asumió el gobierno. Casi, no totalmente, no ya, pero casi llegando en el caso de confianza en el gobierno a los niveles que tuvo, en los que se mantenía Cristina, muy bajos en su segundo mandato. Llegando, no digo que sea así, y es un mes, no quiere decir que se vaya a mantener ahí, pero eso es lo que uno ve, y es una tendencia que viene desde que ganó las elecciones. Cada mes baja más. Y el segundo elemento, en el caso del índice de confianza del consumidor, que muestra qué es lo que la gente ve de la economía, eso está aún peor porque está casi en el nivel del 2009, la crisis económica producida por la quiebra del Lehman Brothers. Son niveles muy bajos de confianza en el peso y de confianza en el gobierno. Esto se revierte, no se revierte, es una foto y no es una película, es un partido y no es un campeonato. Bueno, eso se verá con el tiempo, pero hoy es una especie de tormenta muy fuerte, y cuando uno está en la tormenta tiene que salir. Muchas personas están analizando esto, unas personas con las que a mí siempre me gusta charlar porque me parece que hace un aporte sensato, inteligente, formado, es el diputado nacional Martín Lustó. Martín, buen día. Ernesto Tenemos te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Ernesto, ¿cómo andan? Imagino que escuchabas ese breve análisis que yo hacía y quería saber tu opinión y tu punto de vista al respecto. Bueno, yo creo que primero coincido en gran medida con tu análisis. En general, la economía y la política están vinculadas en Argentina, están vinculadas en todo lado del mundo, con Argentina con una sensibilidad particular, y el dólar es el termómetro que usamos los argentinos sin tener que profundizar demasiado en las causas, en si es un buen indicador o no, para saber a vuelo de pájaro qué es lo que está pasando, y es también un termómetro de la reacción nuestra, ¿no? Es como a lo largo de la historia argentina, en donde hemos tenido crisis que generalmente se expresan, los economistas decimos crisis de balanza de pagos, para decirlo de otra manera, crisis donde que terminan con una devaluación. Y la garrocha que hemos elegido los argentinos para saltar esa brecha, esa zanjón que se abre cada vez que hay una crisis, es el dólar, que es lo que te permite preservar tu poder adquisitivo. Entonces ese es un termómetro muy sensible de la Argentina. No quiere decir que sea preciso, no quiere decir que si el dólar sube 10% en un día, la economía esté 10% peor en un día, pero es un indicador de los estados de ánimo. Así que coincido con tu diagnóstico. Lo que a veces me parece que se pasa por alto, no se analiza con profundidad, es la verdadera relación entre la economía y la política, porque nosotros tendemos a mirar los indicadores más superficiales, el problema del momento, y se tiende a pensar, particularmente desde la política, que cuando vos tenés una buena economía, ordenás la política. Entonces esto es el caso, no sé, de Menem a partir del 91, ordenando las dos hiper a partir de la convertibilidad, o el kirchnerismo creciendo desde el 2003 en adelante.
Yo tiendo a verlo distinto, que es que si vos mirás una serie más larga, la Argentina hace mucho tiempo que no crece en serio, que no crece con contundencia, que no crece con solidez. En los últimos 40 años, Chile creció 4 veces más que Argentina, Uruguay o Colombia 3 veces más que Argentina, y yo creo que Argentina no crece porque la política no ordena la economía. ¿Qué quiero decir con esto? No a la manera kirchnerista, sino que lo que hay es un creciente desorden de nuestro Estado, que perdió sobriedad para administrar, que no le rinden los pesos que le entra para brindarte los bienes y servicios que tiene que brindar, y esto genera un desorden estructural que se va acumulando. La discusión de las tarifas es quizás emblemática en esto, pero creo que es eso, creo que lo que siente el inversor, creo que lo que siente el común de la gente es que, más allá de lo difícil de la herencia, todavía la clase política argentina no se pone los pantalones largos para ordenar las cosas que hay que ordenar. Ese sería el gran shock. Después, los pasos que das en esa dirección son siempre graduales porque son pasos. Pero el gran shock es que la clase política obtuviera, a partir de un diagnóstico más profundo, un consenso, no entre todos, pero un consenso relativamente amplio de cuáles son las cosas que hay que hacer. ¿Qué sería, en términos, lo más breve y didáctico posible? ¿Algunos ejemplos de qué decís, bueno, si no se ponen los pantalones en esto va a ser recurrente e interminable? Mira, yo siempre parto del diagnóstico de que Argentina es un país que tiene 3 veces más plata por habitante que hace 25 años, pero no te da nada. Vos te tenés que proveer, si podés, la salud privada, la educación privada, la seguridad privada. En algunos casos, ahora que hablamos de tarifas, la energía privada, cuando un grupo de comerciantes se compran o alquilan un grupo electrógeno. Entonces, la verdad que lo que tenemos es un desorden muy grande en cómo se utilizan los recursos públicos. Entonces vos tenés que empezar a ordenar eso. Eso no se ordena de la noche a la mañana, pero tenés que decir cuál es el rumbo futuro, el color con el que vas a orientar esos recursos para adelante. Entonces, por ejemplo, la discusión previsional para mí es una discusión muy importante. La dimos mal. No la dimos por una cuestión de corto plazo. Esa es una discusión que Argentina tiene que decidir. ¿Cuál es el sistema previsional que vamos a tener a futuro? ¿Cuánto queremos respetar y devolverle a aquellos que trabajaron antes que nosotros en Argentina? ¿Cómo hacemos que ese sistema sea sustentable? Esa es una discusión que se dio por un problema fiscal y por un pacto tributario entre provincias. Fíjate la discusión de las tarifas. Pensá, por ejemplo, que ahora que hablamos de las tarifas, los subsidios que de las tarifas de servicios públicos en energía y en transporte llegaron a equivaler a 1 de cada 5 pesos que gastaba el kirchnerismo. 1 de cada 5 pesos del gobierno nacional se iban estos subsidios, que estaban mal dados, que eran poco transparentes y que eran inequitativos entre jurisdicciones y entre ciudadanos, porque lo recibía el 30% de sus subsidios, lo recibían los más ricos. Y esto es un estudio de la provincia de Buenos Aires en el 2014, es decir, del propio kirchnerismo. Pero vos tenés un esquema de subsidio monumental que tenés que corregir. Es tan grande desde el punto de vista tributario como sensible desde el punto de vista de tu poder adquisitivo y de la competitividad de las empresas. Entonces tenés que encararlo de otra manera, tenés que decir cuál es la solución que vas a ir haciendo de a poco. Por eso nosotros propusimos esa solución. Yo la propuse en un viaje cuando vine como embajador y volvemos a proponer algo parecido ahora desde el Congreso. Pero fíjate que lo que ves en las tarifas, cuando te llega la boleta, es la expresión, si querés, más cabal del desorden de la política para administrar ciertas cosas. Vos mirás tu boleta de servicio público y adentro de la boleta tenés, por ejemplo, metidos de manera acumulada aunque no te hayas dado cuenta. En el año 95 te subieron el IVA del 18 al 21, otra vez por falta de capacidad de administrar el Estado. Entonces tuviste que salir a recaudar más IVA. En el año 98 subiste el IVA al 27 para los servicios públicos de lo no residencial. Después le metieron, algunas provincias subieron ingresos brutos. Ahí se quedaron, es decir, vos podés cobrar IVA e ingresos brutos sobre un servicio que está brindando. Pero algunas provincias, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, te acumuló otros tributos provinciales ahí adentro. Los municipios también empezaron a meter más tasas. Sobre eso tenés el fondo de Santa Cruz. Sobre eso tenés que, como no querías subir las tarifas, cuando te las subía un poquito, te decía, bueno, te doy un incentivo que si ahorrás, gastás menos. Entonces, cuando te llegan las boletas, no sabés bien qué es lo que estás pagando. Y eso es, si querés, como un microcosmos del desorden de nuestro Estado. ¿Lustó? Entonces, sí. Jairo Stracha lo saluda, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? La reacción inmediata de cualquiera que está escuchando con el dólar a 20.84 es, voy a comprar dólares. ¿Cuál es tu consejo? Yo creo que primero,
cuando vos decís la reacción inmediata de alguien que va a comprar dólares, la verdad que el que se quiere cubrir en la Argentina hace eso. Si vos me decís si en el corto plazo va a ganar o perder, como decía Ernesto al principio, el Banco Central tiene poder de fuego. Ese poder de fuego no es indefinido. ¿Tiene para bancar cuánto un tipo de semanas como esta donde larga 3.000 palos? Depende de cómo reacciona la gente, depende de cuánta tranquilidad. Lo que pasa es que yo creo que la tranquilidad no se genera porque hay varios condimentos en la disparada del dólar. No, algunas son razones técnicas, si cobras impuestos a las de banco, ¿no? Eso es una razón técnica. Pero además de esa razón técnica tenés dos razones principales. Una es, que creo que Ernesto la omitió, una es el mundo está cambiando. Claro, claro. Entonces, vos elegiste una estrategia, el gobierno eligió una estrategia adrede, explícita, de que en lugar de sentarse con la oposición que tiene ganas de colaborar, e inclusive con los propios que tienen ganas de colaborar, como el caso de Alfredo Cornejo hace poco, o para poner otro ejemplo emblemático de personas que ven desde adentro del gobierno las cosas distintas y quieren colaborar, Emilio Monzó. Vos das señales de que cada vez que alguien piensa un poquito distinto, que tiene una mirada distinta, una perspectiva diferente sobre el mismo problema que vos querés resolver y te quiere ayudar, de que no querés que te ayude. ¿Sí? Entonces, frente a ese escenario, elegiste el camino gradualista en lugar de decir, mira, es gradualismo, pero es gradualismo con un orden de que en 8 años las tarifas lo resolvimos, el sistema previsional está ordenado, las grandes obras de infraestructura en la Argentina ya decidimos que para aumentar la productividad son estas. Entonces, en lugar de hacer eso, es un gradualismo en donde qué es gradualismo y qué no, y cómo lo concertás, es nada más tu decisión propia. Ahora, Martín... Y dependés de que te financien. Entonces, cuando el mundo se complica, tus decisiones individuales que no tienen consenso son mucho más difíciles. Y en lugar de apelar otra vez a convocar a un montón que quieren contribuir, el gobierno es más reactivo a eso. Entonces yo creo que eso es una señal que genera más incertidumbre. No es que te da la señal o la sensación a los argentinos de no, tranquilo porque este gobierno sabe todo, todos los demás no entienden nada y lo va a resolver. La gente dice, no, las cosas no andan bien, por ahí necesitamos más inteligencia colectiva, por ahí no necesitamos que se cierren, sobre todo cuando el contexto local es complicado y el contexto internacional es complejo. Martín, déjame hacerte la última pregunta. El gobierno, ¿qué dice esto? Dice, si vos mirás a largo plazo, bueno, tenemos un despelote fuerte en estos momentos, estas semanas, pero el Banco Central va a controlar el dólar. Una vez que que pasen algunas semanas, vos la presión alcista derivada del ajuste del tipo de cambio previo y el ajuste de las tarifas de principios de año va a bajar. Eso va a hacer que, será en mayo, será en junio, la inflación baje. El crecimiento se está dando, con lo cual en pocos meses vas a tener un escenario donde vos vas a tener la inflación más tranquila y un país creciendo, y en el año que viene no tenés tanta presión porque ya ajustaste tarifas, etcétera. Con lo cual esto es absolutamente coyuntural, y si mirás más allá de la tormenta, o si fueras un meteorólogo y podés ver cómo está el cielo un poquito más allá, vas a ver que después está bastante despejado. ¿Es un disparate esto que estoy diciendo, dicho desde hoy? ¿Es totalmente aleatorio? No, yo sé que hay una parte del gobierno que piensa así. Yo tengo un diagnóstico que vos lo conocés y además lo he contado en campaña, lo he contado en las campañas anteriores. Yo tengo un diagnóstico distinto. Yo creo que Argentina tiene problemas estructurales mucho más graves de los que queremos reconocer, que el gobierno acumuló la superficie y los disparates. Entonces, que vos tuvieras un cepo, que estuvieras en default, que las tarifas pagaran menos de luz que un alfajor. Entonces, eso arregló, si querés, el gobierno, pero las causas profundas de por qué a Argentina le cuesta crecer no están arregladas. No es cierto que Argentina esté creciendo a una velocidad extraordinaria. Vos tuviste un muy buen fin de año, un buen inicio de año, pero cuando vos mires el crecimiento, eso en economía deja lo que se llama un arrastre, pero cuando vos mires el crecimiento punta a punta de este año, no creo que supere el 1,5%. Y tenés una inflación alta y tenés un déficit fiscal que no está controlado, porque mientras vos estás tratando de bajar el primario, te sube la cuenta de intereses, y esa cuenta de intereses va a subir más aún si el mundo se pone más difícil, porque las próximas renovaciones vos la vas a tener que pagar más cara. Entonces ahí me parece que en el camino nuestro, que vos ganes una elección o que ganes 2 elecciones, no quiere decir que tengas la razón tampoco. Y a mí me parece que cuando tenés el respaldo de que ganaste las elecciones y las ganaste con contundencia, es mucho más inteligente abrirte a ver si otros tienen ideas para resolver los problemas que todos enfrentamos. Fíjate, nosotros hablamos del déficit fiscal, de la provincia de Buenos Aires, de el paro docente.
agarrá Mendoza, porque no es cierto que la herencia del kirchnerismo es solo mala a nivel nacional. Mendoza tenía 7 puntos de déficit con respecto a su presupuesto. Además de eso tenía 10% de deuda exigible inmediatamente. 2 años después tenés una provincia que tiene equilibrio fiscal y que no tiene conflicto social, que introdujo el ítem aula en las escuelas, que bajó los pedidos de licencia en materia docente 36%, que con eso no solamente aumentó el presentismo y se ahorraron 1.000 millones de pesos en licencias, sino que además los chicos van más al colegio y encima las pruebas a aprender dicen que les va mejor. Martín, Entonces, déjame... vos tenés un gobernador y tenés otros casos, no tiene por qué ser un gobernador de tu mismo palo, pero en el caso encima de que es de gente que es afín a vos, me parece raro que no quieras escuchar, que te digan, mira, queremos contribuir con otro esquema para el gas, y la respuesta sea solamente vamos a permitir pagar en cuotas, además cuotas con una tasa de interés que es más alta que la inflación que decís que vas a tener. Martín, cuando vos decís, y cerremos con esto porque estoy un poco pasado de tiempo, cuando vos decís la gente que no escucha, que es cerrada, que cree que porque ganó la elección la sabe todo, que bueno, esa es cosa de nosotros somos los que sabemos y el resto no tiene nada que aportar, ¿específicamente te referís a Marcos Peña? No, no solamente me refiero a Marcos Peña, pero creo que él es el que le da el tono general a muchas de estas cosas, ¿sí? Martín, gracias, Hola. Uy, se fue. Bueno, era Martín Lustó, diputado por Evolución. Ustedes escucharon a un hombre que fue embajador en Estados Unidos, porque uno se olvida de eso, de este gobierno, que forma parte hoy del radicalismo porteño, con lo cual ya entonces también en una liga se afilió, o sea, es parte de Cambiemos, haciendo críticas muy duras hacia el gobierno. Si yo tuviera que elegir algo de lo que escuché, porque yo sé que por momentos Martín se puso hoy con argumentos muy técnicos, pero concretamente dijo que marca el tono del pensamiento único dentro del gobierno es Marcos Peña, así como muy categórico, reflejando uno de los debates fuertes que hay en la coalición gobernantes. Y si esto es lo que se escucha hacia afuera, imagínate el lío que hay hacia adentro. 9:58 minutos de la mañana. Seguimos juntos.